Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Entonces, cuando se mezcla me ha esto, creo que ahí pasado, empieza a haber problemas. claro, no, me ha pasado en alguna entrevista. A ver, a veces se ha contado alguna cosa, no sé, por ejemplo, Magdalena Leonel, que es una de las que Ujú, amo. En un momento no sabemos sí. cómo, porque ni ella ni yo lo entendemos. Ujú, Contó cómo fue todo el proceso de la madre, de todo el trayecto que tuvo que hacer hasta que después se dio cuenta que había fallecido. Bueno, lo dejé. Pero hay otras cosas, capaz que involucran a otras personas, es algo muy personal que se cuenta también, no sé por qué, porque se da, ujú. porque no lo pregunto, y ahí hablo con la persona y lo saco. Porque Ajá, si van a implicar a otras personas y demás, qué sé yo, bueno, no sé, me parece que no da, por más que se sepa o lo que fuese, no importa. ujú. Pero sí, uno muchas veces, o la gente, no, porque qué sé yo, bueno, hay cosas que se pueden saber, hay cosas que no, y hay que respetar también a la persona que toma esa decisión y está perfecto, nadie se tiene que enojar porque todos hacemos lo mismo. A algunos Claro, les contamos algunas cosas, a otros no, y es así, pero bueno, es como que hay una fina línea a veces entre el ser público y la vida privada, que uno tiene que poner ese límite también, y está bueno claro. que así sea, y que la gente, de hecho, cuando yo fui a tu Facebook, vi el mensaje que pones, que es solamente privado, cualquier cosa, escríbame, qué sé yo, listo, agarré y escribí en el otro. Digo, ¿para qué voy a escribir en ese si ya estás poniendo ahí que es Claro, privado, qué sé yo? Digo, ¿para qué voy a molestar al divino botón? Voy al otro claro, y ya claro. está. Pero luego te das cuenta que la gente no lee. La verdad, la gente no lee. Esto, por ejemplo, de la clase, ¿no? Bueno, no sabes la cantidad de mensajes que sí hay para más informes, y dices, pues ahí está el link, pícale al link, ¿no? Claro. Pueden poner el link, le digo, ahí está. Y insisten, ¿no? Pero dices, y yo te juro que lo reviso y digo, bueno, a ver, lo veo desde el teléfono, pues sí se ve, digo, pues no entiendo qué les hace falta. Entonces, la verdad también digo, bueno, si no son capaces ni siquiera de leer y buscar un link que está ahí, pues mejor que ni vayan a la clase, ¿no? Digo, ¿para qué? No, no, La además que verdad. hay una cantidad de enlaces. A ver, sin haber aceptado ninguna solicitud ni nada, uno entra mínimamente en el Facebook, hablo, ¿eh? En la página también, qué sé yo, pero hablo en el Facebook, que fue el primer contacto que yo tuve, y Ajá. tenés eh, la descripción de cada uno, los enlaces, todo, te podés meter, investigar, pero el tema es que hoy en día la gente quiere todo masticado y digerido. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, un poco más, no sé, quieren que alguien les toque a la puerta y le diga, mira, es esto lo que vos querés. Y a veces no, esta cuestión de la inmediatez y la comodidad que se ha dado en las nuevas generaciones es algo negativo porque la frustración que hay con pocas cosas, con cuestiones básicas, es muy grande y todo lo demás mucho más. Claro, claro. Entonces, es como, no digo que tengan que los golpes, que aprender, que caerse mil veces, pero bueno, a ver, es un poquito de meterle ganas y hacer clic o buscar. Me ha pasado con mis sobrinas que a veces no sabían algo. Y escúchame, tenés el celular todo el día en la mano, lo tenés injertado. ¿Por qué no Claro, lo usás para las claro, claro. cuestiones que te puedan plantear algún problema? ¿No conoces una palabra o lo que sea, qué sé yo? Ay, no sé. Bueno, buscala, fíjate, qué sé yo, utilizarlo también para eh, hacerlo las cosas de otra manera, pero no, no, si no está ahí es como que no, no saben qué hacer. Claro, claro. Si es que lo juega, porque puede ser que no y no pasa nada, porque hay algún compañero tuyo que me ha dicho, no, perdoname, no hay nada que perdonar. Así que quiero saber qué papel juega en tu vida la literatura. Uy, pues muy importante porque creo que, fíjate ahora lo que decíamos que los chicos, ¿no? Y cómo están estas generaciones, eh, te permite, te permite tantas cosas, pero bueno, como que explorar
otras épocas, otras formas de pensar, em, otras posturas ante la vida, ante los mismos objetivos. Vaya, es fundamental. Además, bueno, hay que conocer los géneros dramáticos, encontrar estas diferencias y solo lo haces pues al estar en contacto con todo ello, ¿sabes? Al entender cómo va escribiendo un autor, cómo le gusta, qué tipo de metáforas utiliza o no. em, las corrientes literarias, por ejemplo, ¿no? Cómo se planteaban las cosas en el Renacimiento, por ejemplo, en, no sé, la época de oro de los escritores de cada país, además, porque cada país hemos tenido nuestra época de grandes literatos y Sí. grandes dramaturgos. Entonces es como importante porque además, por ejemplo, en la ejecución del doblaje, eh, empieza a cobrar mucha importancia dependiendo los materiales que estamos doblando. A la gente, aunque parezca increíble, no nota estas diferencias entre los géneros dramáticos. Y te dice lo mismo una comedia que un drama, que un melodrama, que un, ¿sabes? Y dices, no, Mm, mm. el lenguaje mismo, vaya, hablando en la traducción, tiene que ser distinto si es un material de época, por ejemplo, ¿no? Sí. O es una cosa épica o qué sé yo. Pues hay, afortunadamente, el idioma español tiene muchísimos sinónimos y tiene mucho vocabulario Ujú. para que lo pudiésemos hacer bonito, ¿sabes? El inglés es mucho más simple, el idioma inglés. Entonces, lo mismo hablaban. Claro, con ciertos vocablos, por supuesto, Sí. ¿no? En la época de Shakespeare que ahora, pero básicamente era como muy similar, ¿sabes? Entonces es más sencillo darle esta look, digamos, antiguo a un material hecho en inglés que en español. Entonces uno agradece muchísimo cuando el actor, pues por lo menos domina y conoce estos géneros y sabe cómo abordarlos y no se lo tienes que estar diciendo. Te digo que por eso no me gusta dirigir, porque luego hago muchos berrinches, ¿no? Ajá, o sea, tengo que explicarle a todo el mundo, es que esto es comedia, se vale que sea un poco más exagerado y no sé qué, y proyecta la voz diferente, impóstala un poco más, en fin, ¿no? Para poder abordar ese género dramático. Y la comedia, por ejemplo, es muy complicada, porque tú sabes que Ujú. lleva un tiempo, un ritmo y aparte hay remates, en fin, ¿no? Sí, no, no, no. A ver, hace un tiempo, después que lo entrevisté, la verdad que digo tantas cosas que uno a veces no se da cuenta, con Obregón y la película La Soga de Hitchcock, que se grabó muchísimos años después del estreno y demás. Ujú. Y vos la escuchás en español de España, porque hacemos con una chica de Madrid un especial, entonces Ajá. hablamos de toda la película y demás, pero pasamos la misma escena con los dos doblajes, tratamos de enganchar el original. A Ah, qué veces padre. hay mucho redoblaje en Latinoamérica, no encontrás el original, bueno, pero siempre tratamos de darle un espacio. Y vos Ajá, escuchás la versión española a la versión latina y son dos películas totalmente distintas. ajá, Porque tiene, digamos, la española es como más seria la interpretación y la de Obregón es más, no sé si decir fársica, pero más exagerada y todo. Entonces, te cambia mucho. También claro. al no ver, yo hace ya casi 20 años que no veo, o 20 años, Ajá. entonces a la hora de escuchar te cambia un género totalmente el cómo lo estén interpretando, más allá de saber la cuestión histórica, quién lo hizo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vos lo estás escuchando y acorde a cómo lo hayan interpretado, te cambia totalmente la historia y la percepción que vas teniendo. Totalmente, totalmente. Por eso ahora acá en México está surgiendo, tiene como un año, un par de años tal vez, una tendencia que algunos actores todo lo doblan como muy bajito, Sí. como si estuvieran en secreto, ¿sabes? Tal vez buscando una cierta, pues no sé si llamarle naturalidad, pero para mí la naturalidad no es eso. Y yo estoy rotundamente en contra de eso, Ujú.
porque siento que eso sí va muy bien y funciona en determinados proyectos y en determinadas escenas. Sí. No puede ser todo dicho así, en lo absoluto, en lo absoluto. Entonces ahí es cuando te das cuenta, bueno, yo al menos me doy cuenta que no son actores, ¿sabes? Es gente que a lo mejor tiene muy bonita voz, que ha aprendido a utilizarla, pero no tiene esta capacitación actoral para poder distinguir entre un género y otro y poder saber en dónde sí puede ser aplicado esta moda, te digo, o esta forma de ejecutar el doblaje y en donde completamente está mal. Y hay ejemplos muy claros que también lo puse en las redes. El último que vi, bueno, dos recientes, uno fue la del el Doctor Dolittle de Robert Downey Jr. Sí. Todos los personajes, todos están estupendamente bien en el género dramático, menos el que hace a Robert Downey Jr. Él está completamente en otra cosa. Y ahora la otra película fue Sin Novedad en el Frente, estupendamente bien doblada, la verdad, muy bien todos, excepto un personaje que está en este mood que te digo, y entonces brinca inmediatamente, o sea, resalta de todos los demás que están muy bien en este género, en este drama terrible, ¿no? Casi, casi tragedia que están viviendo los personajes y él está como que en otro lugar, ¿no? En otro mood, en otra cosa completamente diferente. Y se nota, o sea, yo, como digo, para bien o para mal, lo que hacemos en el doblaje, pues ahí queda grabado, ¿no? Mientras se pueda conseguir esa versión doblada, pues la gente la podrá revisar y ver y pues saber si sí comparte mi opinión o no, y bueno, pues ahí está también parte de la alegría de hacer esto, ¿no? El que se generan muchas Mm. reacciones. No, totalmente. Pero Bueno, vaya, pues ahí queda, ¿no? no. A ver, hay varias compañeras tuyas en realidad que me han Ujú, comentado lo mismo y a veces dice, no, más bajito. Oh, ¿por qué? Entonces, claro, hay momentos que hay momentos que necesitas un poco más de energía y uno lo está escuchando y es como que a veces no te llega, no te llega ujú. lo que está sucediendo, porque sí, está todo en el mismo tono, qué sé yo, pero eso también me ha tocado en alguna cosa, algún proyecto que he visto, que sí, hay alguna voz Ujú, o varias que desentonan totalmente con los otros y que no está hecho a propósito porque el proyecto es así. Sino porque, no sé, o está mal doblado, o el director justo no estuvo, se fue al baño, no tengo ni idea. Pero te das sí, cuenta sí, que hay sí. una diferencia muchas veces entre capaz que protagonistas. Es decir, ¿cómo puede ser? Está bien, Sí, antes sí, a lo sí, sí, mejor no sí. pasaba porque grababan todos juntos, era más difícil, pero a veces se te Y ese complica o te es un va. error muy común, ¿sabes? Porque confunden el volumen con la cantidad de energía. Claro. Y nada tiene que ver, tú puedes estar hablando a un volumen muy bajo, pero con una enorme energía, ¿no? Y entonces por eso te digo que para mi gusto, pues no tienen estas herramientas actorales que les permite hacer esta disasociación justamente entre el volumen, el tono, el timbre y la cantidad de energía. O sea, son cosas completamente separadas que normalmente, es decir, si yo te digo grita, pues a lo mejor no solo elevas el volumen, sino también agudizas tu voz, Claro. pero son dos cosas distintas. Y entonces parte, por ejemplo, de los ejercicios que yo hago y de las clases que yo doy, es esto, es enseñarle a la gente a que los matices, o sea, estos elementos que conforman los matices, son elementos separados, no van pegados. Y no porque grites tienes que hablar rápido, ¿no? Que luego también es eso. No, a ver, lento, pero puede ser un volumen muy alto y un tono muy grave. No tiene que ir junto. Entonces, bueno, estas cosas que hacemos a veces de manera intuitiva, eh, a la hora que lo tienes que modificar, la gente entra en un verdadero atolladero y no sabe cómo. Entonces, Ujú. bueno, hay que enseñarle a que parte de esto, pues sí, son elementos por separado y que además enriquece al actor el poder utilizarlos de manera arbitraria y como él decida, dependiendo las necesidades y los requerimientos de su personaje. Ujú. Bueno, muy bien. Bueno, voy a entrar a algunos de esos proyectos en donde has Ujú, participado y aclaro, acá no ujú, pregunto la vida del personaje ni la historia del proyecto, por eso lo conocemos, se ha visto y todo, sino
¿Qué te han dejado? Voy a Ujú, empezar con la animación occidental. Tenemos a una Judy Narinas en Dog, Piolín ujú. en lo que es Looney Tunes, Carlitos, obviamente, en Aventuras en Pañales, y más allá de Marge, obviamente, el que todo el mundo te hincha, te nombra y demás, que es Bart Ujú. en Los Simpson. ¿Qué te han dejado estas experiencias, estos proyectos? Bueno, pues para empezar, un enorme crecimiento, porque en el momento en que fui ejecutando todos estos personajes, pues era parte del reto profesional que ibas enfrentando, el poder hacerlo bien, el saber que tu trabajo le va gustando a la gente, a tus, vaya, a tus directores, y ello te garantiza también el siguiente llamado, ¿no? Que eso es muy importante. Claro. Pero más allá empiezas a saber que a la gente le ha gustado, en fin, pues mucha satisfacción, por supuesto, y el compromiso también de, pues, seguir dando un resultado similar o mejor, en los siguientes proyectos que te van tocando enfrentar. En el caso de muchas de estas series, bueno, pues el trabajar con compañeros igualmente muy talentosos, dirigidos por Jorge Roy, por ejemplo, muchos de sus proyectos, por don Pancho Colmenero, en fin. Es bonito, es como ir, escalando peldaños en tu carrera, como irte consolidando, porque como en muchas partes, pues lo importante no es llegar a cierto punto, sino mantenerte ahí y que no seas así como que, ay, bueno, pues le tocó de chiripa, ¿no? O de pura suerte el llegar ahí, sino que de verdad haya una carrera detrás de ti y que vayas sustentando cada uno de los personajes que te van asignando o cada una de las responsabilidades que te van tocando hacer en la vida, pues no es producto de la suerte nada más, ¿no? Sino de un trabajo, constante y, pues, con paso firme y con mira siempre de dar lo mejor. Los Simpson, por supuesto, yo sí los manejo siempre aparte porque, bueno, claro que gracias a los Simpson, pues, digamos que mi vida se vio enriquecida por muchísimas otras cosas, ¿sabes? El poder ir a preparatorias y conversar con los chicos, el ir a universidades y dar conferencias, el viajar por el mundo y estar en convenciones, el estar en contacto con los fans, el que, bueno, pues tenga acceso a muchas plataformas y muchos medios como el tuyo, de que la gente converse conmigo, de poder compartir mi historia de vida, mi historia personal, mi historia profesional y que quizás sea inspiración para otras personas, pues también es como muy lindo y todo eso se lo debo, por supuesto, que a los Simpson. Y ahí sí, para que veas el haber tenido la suerte de haber estado en la compañía en donde se iban a doblar los Simpson en primer lugar y pues bueno, ya tener cierta trayectoria en esta compañía, de tal suerte que me permitió que me convocaran al casting de la serie, ¿no? Esto también es importante que los chicos sepan que es muy difícil que te toque un personaje, sí los hay, pero es muy difícil sin haber estado antes, o sea, sin que nadie te conozca y de la nada y de pronto hay un casting y tú llegas, lo haces y te quedas. Eso sí sucede, pero es rarísimo. O sea, la verdad eso no pasa cotidianamente en el doblaje. Ya te deben conocer, ya deben saber de tus alcances, qué es lo que puedes hacer. Por eso no es de que si me dan la oportunidad yo le demuestro, no, tienes que demostrarlo desde antes, si puedes Claro. hacerlo o no. Entonces, bueno, pues como para tomar nota y prepararnos y, aprovechar cualquier oportunidad que tengamos, aunque sea pequeñita, para demostrar qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Y eso uno como director se va dando cuenta, ¿sabes? No necesitas, mucho como para detectar si aquella persona que estás escuchando es o no es actor, si sí puedes, y si hay tela de dónde cortar, como decimos por acá, o no hay. Entonces, bueno, así, eso es lo que me han dejado los Simpson, toda esta experiencia. Además, yo, digamos que gracias a las constantes invitaciones a convenciones y a estar en contacto con la gente, es que empiezo a decidir hacer los cursos y empezar a dar clases y entonces me aboco a la tarea de ver, bueno,
qué temas les puedo impartir, cuál es mi secuencia lógica para la evolución de un actor de doblaje, etcétera. O sea, me puse a armar mi propio plan de estudios, digamos, de acuerdo a lo que a mi juicio era importante que la gente supiera, y el ABC y punto 1, punto 2, punto 3 y hasta el infinito, para llegar a ser pues un actor como yo, digamos, ¿no? Que pues ese es el referencial obviamente que tengo y el de otros. Y cómo poderlo impartir, porque bueno, hay actores que son muy buenos actuando, pero no son buenos maestros, ¿sabes? Como todo en la vida. Sí. Hay gente muy buena en su materia, pero a la hora de enseñártelo, pues la verdad no hace clic con la gente y no sabe cómo hacerlo, en fin, ¿no? Entonces, bueno, eso también viene siendo emanado de esta oportunidad que me dieron los Simpson de estar en contacto con la gente y viendo cuál es el reclamo más constante, que pues siempre es cómo le hago para poder entrar, ¿no? Porque yo quiero hacer algo igual que tú y yo quiero estar ahí también, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas cosas le debo a los Simpson. Ahora, también por lo que se cuenta, cuando hiciste el Ujú, casting, había gente ahí pesada, escuchando cómo se hacían las cosas y demás. Más allá de esa ujú. experiencia, en otros proyectos, ¿también te ha tocado algo así parecido? Que haya gente que vaya a examinarlos, a ver cómo hacen las cosas, a ver la voz, si queda, no queda o algo, o ya es el único caso que ha sido así. En el doblaje es muy raro que esté el cliente presente en el casting. Ya en la grabación sí se da que de pronto está alguien de parte del cliente supervisando, digamos, porque a veces están cuidando mucho el lenguaje de ciertas cosas o ciertos detalles, ¿no? Entonces, bueno, sí es común ver a alguien, digamos que ajeno a la compañía, que esté ahí presente. En el casting, no, en el casting es realmente muy raro que eso suceda. En la publicidad sí es como muy común que haya alguien de parte del cliente, del creativo y del estudio que están ahí escuchando qué es lo que haces y opinan entre ellos y sí, ¿no? Y tampoco es agradable estar escuchando esas discusiones o ese intercambio de opiniones, pero bueno, en la publicidad como que sí estás más habituado a eso. Pero bueno, finalmente, pues uno sabe qué es lo que está haciendo o qué es lo que debe hacer y también logras ya superar este paso de decir, es que lo estoy haciendo mal. No, o sea, lo estoy haciendo bien, pero no les gusta. Eso es otra cosa, ¿no? O les gusta más otro. Por ejemplo, recordé ahorita un casting muy grande que hubo acá en México para cambiaron la imagen del Gansito Marinela. Ujú. Entonces, el Gansito todavía no estaban definiendo si iba a ser la animación más tipo Animaniacs o más Disney. Entonces empezaron a hacer los castings de voces, uno por si la animación se inclinaba a ser más Animaniacs y otro por si la animación iba a ser más tipo Disney. Y entonces en la final, digamos, quedamos Rubén Trujillo y yo. Y pues esperando nada más a ver el cliente, o sea, Marinela en este caso, hacia dónde se inclinaba para darle la imagen, la nueva imagen que querían imponerle al Gansito Marinela. Finalmente decidieron que, bueno, Rubén iba por Animaniacs y yo iba por Disney. Finalmente decidieron que se quedara más tipo Disney y entonces yo me quedo con la cuenta. Pero finalmente el trabajo de Rubén era muy bueno, pero súper diferente al mío porque, claro, la concepción de los personajes era muy distinta, ¿no? Entonces no quiere decir que él no se quedó por malo, no se quedó por otras cuestiones. Entonces, uno también, esto que te decía hace rato, que tienes que empezar a hacer una piel gruesa Sí. para poder enfrentar estas cosas, decir, bueno, pues, mi trabajo es bueno, pero pues no es exactamente lo que están buscando. Ah, pues qué bien, ¿no? Hay otras personas que lo pueden hacer y ya. Y no, eso no te afecta en tu autoestima, digamos, ¿no? Ujú. Sabes que sos la segunda persona que me pasa. La Ujú, primera fue con Anabel, Anabel ujú, Méndez, aclaro, sí. que bueno, hacía de Milhouse y veo, bueno, hasta la octava temporada. Uy, bueno, qué sé yo, porque yo lo he visto, Los Simpson, no todo de corrido, o sea, me han gustado, pero tampoco es, ay, espero la temporada, qué sé yo. Ah, bueno, lo veo, qué sé yo. Y Ujú, entonces en su momento lo iba viendo, después perdí la vista, bueno, como que las cosas se fueron trastocando y después, bueno, te lo ujú, repiten, te lo repiten, te lo repiten y nunca sabés cuál es la primera, la última, ni nada.
Sí, sí. Entonces, bueno, veo a Anabel, bueno, hasta la octava, después te veo a vos hasta la octava, digo, bueno, algo debe haber pasado ahí, que hay varios que llegaron hasta la octava temporada, que uno dice, qué lástima, porque bueno, si algo gusta, qué sé yo, bueno, después forzosamente te vas acostumbrando, ¿no? A los cambios con el tiempo, a veces sí, a veces Ujú, no, pero bueno, claro. es uno de digamos, de los casos icónicos, creo como no hay otro, el de los Simpsons, que han pasado tantas cosas y las repercusiones, porque salvo creo que Dragon Ball en su momento, que tampoco estoy muy metido en el tema, pero bueno, lo Ujú. había contado Mario, que habían cambiado las voces, que la gente se quejó, después volvieron, pero es como que son pocos los casos. Antes, en mi época, no pasaba porque no se conocía el doblaje, ni había redes, ni nada. Ajá. Te lo cambiaban, bueno, te lo cambiaban, ya está. Te la tenías que bancar, uno no sabía el porqué, si se había muerto, si había pasado otra cosa, pero es Claro. como que se ha revolucionado mucho más con el tema de las redes todo esto. Sí, totalmente, totalmente. Para bien o para mal. Y ahí es una de esas cosas que te digo que los fans no tienen por qué saber todo. Por ejemplo, el doblaje es una disciplina, o sea, el quehacer del doblaje ya lo que es la rutina laboral, digamos, muy compleja, donde entran en juego muchas cosas que incluso son acuerdos, digamos, ¿no? Ya basados en los usos y costumbres, en la tradición, ¿sabes? Hay como mucho que no está ni siquiera escrito. Hay muchas como, como leyendas urbanas de por qué se hace una cosa así y no de otra manera, Claro. pero se hace, ¿no? Porque de alguna manera, pues, funciona, entonces, pues, ya no cuestionas más y lo haces. Y si los fans no tienen todo este contexto, es difícil que comprendan por qué para nosotros tal o cual persona no es tan buen actor o no merece estar ahí, ¿sabes? Entonces, no podemos como que dar, a veces comentarios, tan a la ligera, porque les va a faltar todo este contexto para comprenderlo totalmente, ¿no? Por decirte, yo te podría decir, es que Obregón es demasiado loco, ¿no? O sea, y si tú no tienes todo el contexto, ¿por qué yo estoy diciendo eso de Obregón? Claro. Tú dices, bueno, Marina, ¿qué? ¿Está en contra de Obregón? ¿O lo dijo en buen plan, en mal plan? ¿Sabes? O sea, como que, y no lo vas a comprender y vas a empezar a sacar tus propias conjeturas, obviamente. Entonces, yo por eso digo que hay cosas, digo, para no generar malos entendidos y demás, que los fans no deben saber. Cualquier gente del doblaje que yo le diga es que Obregón está loco, pues nada más se va a reír y me va a decir, ajá, sí, ¿no? Porque entendemos perfectamente bien quién es Obregón, porque lo Claro. conocemos, porque sabemos quién es, ¿no? O mismo que te digan de mí, o sea, es que Marina es una hija del maíz. No quiere decir que yo sea una mala persona, a lo mejor quiere decir que soy de determinada manera, que la gente ya me conoce, ya sabe, y entonces, pero lo toman en esa justa medida, no sé si me Claro. explico. Pero si tú estos mismos comentarios los dices o los haces sin que haya un verdadero contexto claro de por qué sale el comentario, la gente sí puede perderse y entonces empieza a hacer sus propias historias. Y esto está sucediendo mucho en las redes sociales. Ha habido ataques terribles a otros compañeros, justamente por un cambio de voces con Toy Story, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando tú te das cuenta que Arturo Mercado es una divina persona, es muy talentoso y Ujú. porque el personaje se tenía que hacer de todos modos, ¿no? Y no se merecía el ataque enorme que muchos fans sí asusados, quizá por otro compañero, que a lo mejor la intención del otro compañero era buena, no digo que era mala, ¿no? Pero no eran las formas, creo yo. Y a partir de ahí, que yo recuerde, empezó a ser como muy arma de dos filos el tener a los fans tan cercanos o con tanta información, pero que les falta mucho el contexto de dónde viene emanada esa información. Sí, no, eso me he dado cuenta cuando me empecé a meter en las entrevistas de doblaje y todo. A Mm, ver, yo hago entrevistas de todo tipo
y por Ujú, determinadas cosas, digo, bueno, en realidad por escuchar una entrevista a María Antonieta, que siempre le preguntaban lo mismo, que el chavo, que ujú. el conflicto del nombre, yo sí, dale, loco, hizo doblaje, hizo un montón de cosas, o sea, sin estar metido sabía desde antes de las redes sociales que había hecho doblaje y todo. Entonces digo, tiene una vida artística tan rica, más allá de María Antonieta, no le estén preguntando siempre por el conflicto. Digo, bueno, me lo voy a poner a hacer yo. Acá después me di cuenta de todas las cosas que había, no tenía, pero ni idea. Ajá. Entonces, no, además que sí, o sea, siempre denomino el anime como la barra brava del doblaje, porque sí, se enojan mucho por ciertas cosas. Sí. Repito, a mí, qué sé yo, en los 80 o antes, han cambiado una voz, no me ha gustado, qué sé yo, después capaz que te vas acomodando, qué sé yo, pero de ahí a empezar a la agresión y todo, no porque es lo que te decía, uno no sabía y por más que Ujú. uno lo pueda saber ahora, es lo mismo, no sabes si la persona se enfermó, si se peleó, si se murió, si pasaron otras cosas, no tenés ni Claro, idea y bueno, si no te gusta más, bueno, no te va a gustar y tenés dos posibilidades, o lo ves o no lo ves. claro, claro, Es totalmente. una Sí, sí, cosa sí. así, ¿no? Porque quejarte, y bueno, qué sé yo, me parece que no sirve de mucho más atacando a la persona, que en realidad está trabajando. No, Entonces, o lo otro, por ejemplo, que está en manos de los fans, el que tú tengas trabajo o no. Acaba de pasar también, y no tengo nada en contra de este actor que quedó, pero realmente no es un actor que se dedique al doblaje, no es un actor del medio del doblaje. Hay otros actores que llevan 20 años, 30 años dedicándose al doblaje y ni siquiera fueron considerados, ¿sabes? Porque los fans decidieron que querían que entrara Peranganito de tal a hacer un personaje y se lo dieron a este Perenganito de tal. Digo, qué bueno que es un actor, qué bueno que hasta eso tiene una buena actitud, pero eso si lo analizas, más allá de ponerles nombres y caras, sino ver el hecho en sí, es gravísimo. claro. O sea, es decir, yo le tengo que caer bien a los fans para que entonces me den un personaje. No, pues, y entonces toda mi trayectoria no sirve de nada, todo lo que yo hago o no hago, o a lo mejor al revés te la pongo. Soy alguien que no tiene talento, no sirve realmente para esto, pero tengo muchísimos fans. Y entonces eso me va a dar trabajo, se me hace hasta un insulto para la industria misma, Nada más que después te ¿no? das cuenta cuando estás, o por lo menos yo me doy cuenta cuando estoy escuchando y más allá si encaja, no vienen labios y todo, doblaje de antes, doblaje de ahora, te Ujú. das cuenta de la interpretación de la persona. Porque no es solamente la actuación, es la actuación precisamente con lo otro, encajarlo en los labios y en la expresión de Claro. algo que ya está hecho. Entonces, es mucho más complicado y complicas todo, qué sé yo. Si alguien que ya tiene la técnica sabe y lo hace y está preparado, bueno, qué mejor que no solamente facilita el trabajo de todos y Ujú. también, no digo garantizado, pero que ya sabe y va a poder transmitir las cosas de otra manera. Qué sé yo, me parece que es como, ese es un arma de doble filo las cosas. Es un arma de doble filo y tenemos grandes ejemplos de pura, por ejemplo, películas de Disney dobladas absolutamente por gente del doblaje como Buscando a Nemo. Fue un enorme éxito contra a lo mejor la versión de Cuarón de Harry Potter que fue doblada casi en su totalidad por actores, que a todos nos queda claro que son actores, pero que no dominaban la técnica del doblaje. Claro. Y hay una enorme diferencia ahí, hay una enorme diferencia. Entonces sí, estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, siempre será mejor, por supuesto, ¿quién quieres que repare tu Rolls Royce? ¿Alguien que lleva 40 años haciéndolo y que es experto en Rolls Royce? ¿O alguien que a lo mejor tiene muy buenas redes sociales y muy buena escaparate, pero realmente tiene cero o muy poco conocimiento del motor de tu automóvil? Claro. Pues la respuesta es obvia, ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Ujú, Bueno, voy a otro tipo de proyectos, aunque me quedo en la animación, y hay dos ajá, que son particulares. Está ujú.
Papelucho, en Papelucho y el Ajá. Marciano, y Manpato en Ogu y Manpato en Rapa Nui, que encima acá, ay, es como una añoranza, vamos a decir, de un Mainardo Zavala que me encanta, Ujú, porque una de las animaciones que se lo he dicho a Maru Guzmán, que fue la única que encontré que participó en ella, ujú. del Capitán Cavernícola, que Ajá. es una cosa que yo lo escucho y me revuelco de la risa como lo hace Mainardo. De hecho, a Humberto Vélez le pregunté cuando lo tuvo que hacer en la película y dice, no, era una responsabilidad porque hacerlo como lo hacía Mainardo era imposible. Claro. Entonces, nada, escucharlo es hermoso. Pero bueno, de estos dos proyectos, ¿qué me puedes contar? Pues fueron muy lindos, fueron de estos proyectos tipo El Chavo Animado, ¿no? Que llegan a la compañía, eh, retos muy interesantes de todo, ¿no? Como compañía hablando, porque era pues coordinar todo esto y pues realmente en aquellas épocas era el cómo le vamos haciendo y cómo vamos descubriendo la mejor forma para que ni a la casa productora le saliera tan oneroso el proceso, Claro. ni y bueno, pues para nosotros también resultara una experiencia agradable para los actores que convocábamos y todo, ¿no? Y después yo interpretar los personajes, pues también fue un reto muy grande porque entendía que en Chile, pues sí eran unas tiras cómicas muy famosas que tenían como una gran penetración y pues la gente ya estaba como muy hecha a cómo hablaba el personaje, aunque nunca había hablado, pero cómo hablaba gracias a la tira cómica. Entonces era como un reto muy importante, ¿no? El poder hacerlo y hacerlo bien y que funcionaran los dos personajes. Y la verdad, bueno, de ahí surgieron grandes amigos que nos, aunque no nos vemos, pues yo sé que nos guardamos mucho cariño, que es pues toda la gente de Cine Animadores, un equipo, la verdad, muy talentoso de animadores chilenos y pues nosotros, ¿no? Muy, muy lindos proyectos, la verdad. De esta manera finalizamos las dos primeras partes que les compartimos de la entrevista a Marina Huerta. Es una persona que da para escuchar porque ha pasado por todos los ámbitos y tiene una mirada muy particular, muy certera de cómo son las cosas, más allá que las ha vivido, que las vive desde adentro, pero que no tiene problema en hablar de absolutamente nada, más allá de todos sus comienzos, de su vida, de cómo ingresó al doblaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas cuestiones que tienen que ver con el doblaje en sí, de cómo se graba, con la voz bajita, plano, como ya nos comentaba Anabel Méndez en su momento, creo que fue la primera que mencionó este tema de grabar en un modo natural, que para Marina no lo es, así, planito, decir, oh, qué denso. El tema de los Simpson, que si bien se habló poco, pero es una parte más de su vida, es importante, le da esa importancia, pero tampoco vamos a estar machacando porque debe haber un montón de entrevistas que ya deben haber escuchado un montón sobre esto. El ataque que ha habido a algunos de sus compañeros por trabajos, otros que han metido, porque sí, yo creo que hay que entender también esta cuestión que es importante porque no creo que todo el mundo pueda hacer doblaje, menos si no tiene una preparación, no solamente para el doblaje, sino desde la actuación. A mí no me motiva demasiado escuchar a gente conocida. Sebastián Yapur en su momento nos decía, nadie quiere que Mickey hable, y lo decía como si fuera un argentino, ¿no? Como que Mickey está a la vuelta de la casa. No, uno quiere tener esa fantasía. Entonces, muchas veces el querer que tal persona lo haga y demás, que no sea del medio, termina siendo perjudicial. A lo mejor no les parece así, pero escuchando algunos trabajos, la verdad, a mí no me ha gustado. Me dé cuenta o no que es esa persona. Entiendo que muchas veces quieren un boom con el tema de la promoción, como fue con María Antonita de las Nieves, pero a María Antonita de las Nieves le quedó de otra manera y ya tenía la práctica, más allá que hace mucho tiempo que no lo hacía. Bueno, muchos temas que dan para hablar, ¿no?
con Marina y todo. La próxima vamos a empezar con el anime, con el live action, ya con otro tipo de trabajos que ha tenido muchos y lógicamente finalizamos esta entrevista. Así que ya saben, la próxima vez que nos volvamos a encontrar en estos especiales de Talentos de Voz, vamos a seguir hablando con Marina Huerta en Paisaje Literario.